según la empresa. Yo voy a colocar, por ejemplo, el vendedor recibe una señal de alerta por parte de la aplicación que le indica que el stock de determinado producto está por debajo del límite base. Esa es la primera parte. Yo puedo decir luego, el vendedor genera un formulario de requerimiento de compra. Esto porque se supone que nosotros compramos y vendemos productos. Recuerden que si fuera de producción es diferente. ¿Cómo se hacen las compras? Viene de parte del departamento de producción, pero antes de eso, ¿qué es lo que pasa? Debe haber un proceso de pedido de los clientes, en donde a mí me hacen un pedido, luego en producción yo calculo el material que necesito para llevar a cabo ese pedido, y ahí puedo yo ir ¿a dónde? A la bodega, y en la bodega me pueden hacer el requerimiento. Miren, aquí parte del vendedor, que en otro caso puede ser el bodeguero, quien haga el requerimiento considerando que no tiene el stock mínimo para seguir haciendo requerimientos mandados por el departamento de producción. Que era un formulario de requerimiento de compra hacia el departamento de compras. En segunda instancia, en el departamento de compras, se hace una evaluación del inventario para determinar la necesidad indicada en el formulario. En el caso de que así sea, ¿cómo se procede a la aprobación de la compra? Caso contrario, se envía de regreso al vendedor un documento llamado rechazo de compra. Hasta ahí, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Un análisis de requerimiento, si es que eso no es, ¿voy o no voy a aceptar la compra? En el caso de que la compra fue aprobada, el departamento de compras, considerando su base de clientes, un formulario de requerimiento de mercadería al proveedor. Hasta aquí está hecho la primera parte, en donde alguien me solicitó, se necesita aumentar el stock del artículo X y Z. ¿Qué es lo que sucede? Va al departamento de compras y verifica, ¿realmente está bajo el stock? Sí. Vamos a dar la aprobación y luego nosotros enviamos a donde hace el proveedor. Ahora vamos desde la otra parte. Vamos a suponer aquí
Listo, les indico entonces en la siguiente parte cómo estamos. Una vez que ya se ha hecho la solicitud de compra, ¿qué es lo que sucede? Cuando el proveedor envía la mercadería hacia la empresa, se utiliza el mostrador llamado recepción de mercadería, que se supone que es un área donde siempre se revisa la mercadería. En otro caso, en un caso particular de ustedes, puede ser que no nos demos tanta vuelta porque se trata de una empresa más pequeña, a lo mejor va directamente a bodega. Pero ¿qué es lo que pasa? Antes de esto, lo correcto sería de que el bodeguero tenga una copia de ese requerimiento, una copia del formulario que se dio al proveedor para saber qué es lo que se pidió. Entonces, cuando el bodeguero recibe, que ya estaríamos en la parte de acá, o en el caso del receptor de mercadería, cuando recibe, ¿qué es lo que hace? Coteja los datos y verifica que el formulario que haya entregado en la empresa diciendo esto pedimos al proveedor ABC. Cuando viene la factura del proveedor ABC, compara y dice, le ha pedido tal y tal mercadería, y le ve que es la misma, entonces sí, apruebo, le firmo la recepción y se queda conmigo la mercadería. Caso contrario, si no coinciden los artículos, se rechazará la recepción de la mercadería. Y se emite un comunicado al departamento de compras. Listo. Ahora yo comparo y veo que en realidad de lo que yo pedí no me han traído bien los ítems que estaban necesitados, me ha traído algo diferente, algo que no se necesitaba. ¿Qué hago? No firmo la factura, rechazo, devuelvo, pero mando un comunicado al departamento de compras que sepa que no se ha podido recibir esa mercadería porque está incompleta. Eso es este caso que yo les pongo. Así como está aquí, bien detallado, en donde no hay otra manera de entender, en donde ya sabemos cómo se lleva a cabo el proceso de compras, así tendrán ustedes que redactar la mayoría, bueno, no la mayoría, todos los procesos que van a ser automatizados. En los casos en los que ustedes presentaron en el primer trimestre, ¿qué es lo que sucedió? La mayoría me puso a grosso modo las cosas y luego no conocía los detalles, casi ninguno de los del grupo. Uno que otro conocía la parte, ¿qué les diré? La parte de la estructura de esa empresa, pero no tenían ni idea cómo se lleva a cabo los procesos. Con eso, ustedes me garantizan de que todos conocen los procesos y sobre todo a mí me van a ayudar para poder evaluar si están o no están llevando bien a cabo lo que sería este trabajo del diseño de la arquitectura. El paso número 3, siguiendo el punto que está dado en el caso de estudio, vamos a llamarle obtención de requerimientos. Este documento les voy a pasar para que ustedes ahora tengan la oportunidad de hacer las preguntas necesarias. Si no se enfoquen tanto en copiar, pero les voy a mandar eso. En la parte de la obtención de requerimientos, como ustedes lo habían visto, aquí, en el caso de estudio que ustedes tienen en el documento, nos indica que la obtención de requerimientos sea basada específicamente en dos tipos de requerimientos, los funcionales y los no funcionales. Sin embargo, antes de especificar los requerimientos funcionales y no funcionales, lo que ha hecho es de colocar primero cuáles son requerimientos propios del usuario y poner cuáles son requerimientos propios del sistema. Entonces, en la parte de acá, en donde dice obtención de requerimientos, para completar la estructura lo que vamos a colocar es lo siguiente. Bueno, dentro de la obtención de requerimientos, aquí ustedes van a indicar cómo se obtuvieron
A ver, antes me estoy olvidando algo. ¿Sí? Nosotros teníamos aquí en el punto 2 descripción de los principales procesos a ser automatizados, pero antes de eso me estoy olvidando de algo. En función de qué nosotros estamos indicando cuáles son los procesos que se necesitan automatizar, si ni siquiera hemos colocado aquí cuál es el panorama. Si bien acá arriba decimos de qué se trata la empresa, a qué se dedica, cuál es su misión que tiene, cómo lo hace, pero falta una pequeña y muy importante redacción que sería aquí que cuál es el entorno problematizador. ¿Por qué nos referimos a eso? El momento que alguien busca una solución informática, lo hace en función de una necesidad. Esa necesidad viene principalmente por ser más competitivo o porque parte de algún problema, alguna base de los procesos no se está llevando a cabo correctamente. Queremos mejorar algo. Ahora, las aplicaciones que se supone ustedes van a desarrollar pueden tener dos bases. La una pudiese ser que es para desarrollar un sistema nuevo, una aplicación nueva, conociendo que acá no existe ningún sistema, ninguna aplicación que me ayude con estos procesos. Pero también pudiésemos nosotros hablar del análisis de un sistema ya elaborado al cual nosotros vamos a hacer una ingeniería, al cual le vamos a aplicar una arquitectura apropiada para poderle llevar a cabo. Y me abriendo la foto, por favor. De automatización, indicar el entorno problematizador. Nosotros partimos de la necesidad. Aquí se van a colocar cosas como las siguientes.
Bueno, os pongo algunos ejemplos para que tengamos una idea. Aquí nos dice que se requiere un sistema de información que considere los procesos de compras y ventas. Bueno, aquí le redacta mejor a mí. Tomando en cuenta que en la actualidad se ha tenido una serie de problemas en las compras por razones variadas como la mercadería comprada en realidad no se requiere en la empresa, sin embargo no se ha podido realizar devoluciones porque justamente fue lo que se pidió al proveedor. Y ese es el argumento que nos da para no hacer devoluciones. En los otros casos de los otros proveedores que nos da para, perdón, que si nos aceptan la devolución, se pierde mucho tiempo hasta que realmente sea la adquisición necesaria de estudio. Otro de los principales inconvenientes que se ha tenido en empresas es que la mercadería no siempre viene en buen estado. Existen casos en los que se requiere reparación, lo cual incurre en gastos adicionales y en otros en los que queda totalmente inservible, lo cual representa una pérdida mayor en ambos las ganancias del producto. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Este es el panorama que nos del cliente, eso es lo que nos cuenta. Necesito un sistema de información que maneje lo de compras y ventas. Sin embargo, lo que me da es una idea de cómo se lleva a cabo el proceso. Pero puede ser que el proceso no estuvo bien manejado, no está bien controlado. Ahí viene la parte de ustedes y por eso es que en la redacción de acá y la que indican cómo van a ser los procesos automatizados, ustedes ya incluyen eso. Aquí hay la revisión. Si bien se hacían requisiciones no necesarias, ¿es por qué? Porque no había una revisión previa. Si un vendedor me decía que necesitaba 20 productos A, 50 B, 80 C, yo tomaba y compraba. Puede ser que no sea necesario, entonces es por esto que aquí yo le coloco los procesos que van a ser automatizados, cómo deben manejarse, ya con esa primera revisión. La segunda parte venía el proveedor y me entregaba esa mercadería, yo le firmaba y me aceptaba todo a bodegas. En bodegas se daban cuenta que existen elementos que están deteriorados, que por ejemplo necesitan ser reparados. Eso ya es un gasto para nosotros, porque puede ser que el proveedor, al nosotros colocar la firma de recibir conforme, ya no se hace cargo de daños de ese tipo, y en otros casos queda totalmente inservible la mercadería, de modo que perdemos totalmente. Para evitar todo esto, aquí en los procesos de ser automatizados, ya vamos nosotros corrigiendo e indicando cómo deben funcionar. Todo lo que está acá, toda la problemática, no siempre es en esto como nosotros vemos. Pérdida de mercadería, equipo deteriorado, mercaderías deterioradas, no siempre se enfoca en eso. Parte de la problemática también puede ser de que nosotros no estamos agilizando algo. Digamos que llevamos bien a cabo el proceso de ventas, que sí se está realizando con agilidad, bueno, no con agilidad, se está realizando bien. No ha habido errores cuando nosotros despachamos la información. Tampoco hemos tenido nosotros errores en el momento que estamos facturando. Todo ha estado más bien, muy bien hecho. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando el empleado necesita, por ejemplo, buscar la mercadería, muchas veces buscan un catálogo, lo hacen manualmente, encuentran y a veces incluye mal el código porque no tiene un sistema como tal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el momento que se hace el control de inventario, los códigos difieren y tenemos nosotros aquí que las mercaderías no se encuentran bien controladas, el inventario no está bien. Habrá otros casos, por ejemplo, en que todo el sistema se lleva muy bien, pero ¿qué es lo que pasa? El tiempo que se hace, que se demora hasta buscar cuál es el código, hasta verificar los códigos de los elementos que estamos vendiendo, que estamos despachando, todo eso hace que el sistema no sea tan ágil. Ahora, otro problema que pudiese darse en estos casos es, por ejemplo, que del departamento de ventas sacamos el total vendido. Pero ¿qué es lo que pasa? Para otro departamento que necesita, el departamento financiero que necesita esa información, tienen que venir y pedirme a mí que yo saque
reportes. ¿O qué es lo que pasa? Hay ocasiones en que los reportes se hacen al final del día. Al final del día se coteja toda la información. Entonces, casos como esos no están dando error en la realización de cada una de las tareas dentro del proceso, pero sí están haciendo más lento lo que es el trabajo dentro de ese proceso, pero sí está incurriendo en otras actividades que simplemente no pasan tiempo. Todo eso debe estar colocado acá. ¿Cuál es la situación que le lleva a una persona o a un grupo de personas a pedirnos una solución? Exactamente, ¿por qué? Porque si no necesitaran, porque si no hubiese esa necesidad, si no hubiesen esos problemas al interior de esa empresa, pues simplemente no nos llamaran, están funcionando bien, ¿para qué vamos a estar ahí? Ustedes lo que van a hacer es a dar una solución como tal. Entonces, redacten cuál es ese panorama que no se encuentra tan bien, cuál es la necesidad, y aquí, en esta parte que ustedes colocan, perdón, en este punto de acá, los principales procesos de ser automatizados, aquí ya se deben incluir ya las sugerencias de parte de ustedes. Es decir, se indicará cómo realmente el proceso funcionará dentro del sistema de información. Entonces, aquí ustedes dicen exactamente cómo se va a tratar. Considerando todo lo que les dijeron, está mal en ese sentido, está mal en ese sentido, también necesitamos que el sistema nos ayude en eso, sin embargo, no tenemos. Entonces, ustedes lo incluirán, ustedes lo harán. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Hasta aquí, toda la parte de la teoría, de la lata, como quieran llamarle, pero todo eso tiene que estar bien hechito para que realmente todos podamos entender de qué se trata. En la parte de la obtención de requerimientos, que también les mandé de deber y les voy a revisar ahora, debe mejorarse y debe colocarse de esa manera. Indicar cómo se obtuvieron los requerimientos para el desarrollo de la solución informática. Aquí lo que ustedes van a colocar es lo que tenían en el primer trimestre, justamente basándonos en cuál fue la metodología que usamos, cuáles fueron las técnicas que usamos. Ahí ustedes van a colocar que se propone para la obtención de los requerimientos, o que se usó, más bien porque ya estamos nosotros haciendo un informe, que lo que se usó es justamente, aquí por ejemplo, puede ser una o varias entrevistas a quienes se utilizaron en la aplicación de cuestionarios, a quienes, o cómo nosotros recabamos la información. Tienen ustedes que colocar todas las técnicas y métodos utilizados para recolectar esta información, para recolectar realmente los requerimientos. Aquí documentan en unas 5 o 6 líneas que utilizaron para obtener los requerimientos. Y luego ustedes van a hacer aquí la separación de los requerimientos en requerimientos del usuario y los requerimientos del sistema. Hasta ahí debíamos haber hecho como debe ser en la clase anterior. Cuando hablábamos de los requerimientos del usuario, todo esto hablaba que se va a expresar en un lenguaje natural. Simplemente vamos a hacer los requerimientos son y vamos a colocar requerimientos del sistema y vamos a colocar cuáles son los requerimientos. Aquí tenemos unos ejemplos, particularmente de este sistema de administración escolar. Aquí un requerimiento del usuario es de que el sistema de administración escolar SAE debe autentificar a cada uno de los usuarios, alumno, coordinador y personal administrativo mediante su login y password. Ese es un requerimiento del usuario, no del sistema. ¿Por qué? Si yo no tengo, por ejemplo, un login y no tengo un password, digamos que la instalación, yo accedo a la aplicación desde este computador, ingreso a la aplicación y empiezo a utilizarla. En cuanto a los resultados que va a dar, en ningún momento me da problema. No es necesario para que funcione el sistema de que yo tengo un login y un password. Sin embargo, el requerimiento del usuario, porque el usuario necesita implementar la seguridad. Hablemos desde ese punto de vista que ese sería un requerimiento de usuario. Por ejemplo, el SAE debe permitir el uso de los servicios del sistema de acuerdo a los permisos de cada uno de los usuarios. También, cuando ustedes ponen las restricciones y dan el acceso, eso es simplemente por la necesidad propia del usuario. La organización o la empresa tiene sus propias
el acceso a tales personas es este, el acceso para tales personas es este. Ellos son los que ponen restricciones. Si no hay acceso, si todo el mundo tiene acceso a todo el sistema, si hablamos del funcionamiento como tal o de los resultados que nos da el sistema, no varía para nada. El sistema puede ser óptimo. Lo único que en esa parte del requerimiento de usuarios, porque ellos necesitan controlar el acceso, ellos son quienes necesitan que haya más seguridad. Tomemos un poco de por acá. Mire, Pixar permitirá a los alumnos inscritos la inscripción y la baja de curso. Significa que nosotros, bueno, el usuario dice, mi sistema debe tener esto, mi sistema debe tener el otro. Por eso se llaman requerimientos o peticiones del usuario. Comparemos ahora con los requerimientos que son específicos del sistema. Por ejemplo, para cada requerimiento de usuario hay requerimientos del sistema. Les voy a pedir de favor, necesito, si les estoy diciendo que no les voy a pasar el documento, es para que miren aquí al frente. Si se van a poner este rato a hacer el deber, si se van este rato a poner a hacer otras cosas, entonces yo no les voy a pasar a ustedes el documento y verán ustedes cómo se hace. ¿Sí? Si vamos a estar en esas condiciones, yo no les paso el documento. Mi pregunta es, ¿van ustedes a tomar nota o quieren que yo les pase el documento? Les paso el documento. Si veo a alguien con la mirada baja, si veo que están haciendo otras cosas, no les entrego a ninguno el documento y verán cómo hacen. Y simplemente me entregan bajo las condiciones del grupo. ¿Sí? Por eso les pido de favor atiendan, porque no voy a repetir y voy a calificar estrictamente de acuerdo a lo que aquí se solicita. Aquí no va a haber el que yo creí que pensé que era así, yo pensé que era así, parece que dijo, creo que dijo. Aquí hay una sola cosa y vamos a tener un documento bien hecho. Si no atienden, seguro va a salir mal el documento. Entonces, en el listado anterior que ustedes vieron, había requerimientos del usuario. Y les decía, más se enfocan a qué, a lo que el usuario pide. Pero vamos a que lo que el usuario pide tiene mucho más allá de algo tan sencillo como ellos lo notan. Es decir, nosotros tenemos que hacer muchas cosas dentro de lo que es el sistema para cumplir con ese requerimiento del usuario. Regresémonos al primer requerimiento del usuario que está mencionado aquí. El primer requerimiento que hizo el usuario es de que el sistema obligatoriamente, para permitir el acceso, necesita que un usuario tenga login y password. Ese fue el primer requerimiento que hizo el usuario. Pero ¿cómo yo voy a satisfacer esta necesidad del usuario? Entonces, para yo permitir que se autentifiquen los usuarios mediante el login y el password, ¿qué es lo que hago? ¿Qué requerimientos requiere el sistema? Entonces, primero, debe contar con una base de datos del usuario donde se almacenen los usuarios que tienen derecho de uso al sistema, así como una pequeña descripción acerca de ellos y los privilegios con los que cuentan. Segundo, necesita una interfaz de identificación para que el usuario introduzca los datos. Tercero, también debe verificar que los login y el password sean válidos, comparando con los existentes en la base de datos de usuario. ¿Qué más? De acuerdo con el tipo de usuario, el SAE deberá permitir el acceso a los diferentes servicios del sistema. Bien, considera también tipos de usuario. Y además, el sistema que necesite mostrar un cuadro cuando hayan errores. Si me dejo entender cómo se van relacionando, primerito, se basa en las necesidades del usuario. El usuario quiere un sistema que haga esto, que controle esto, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Todo, el listado de lo que ellos piden. Segundo, para cada uno de esos requerimientos del usuario, yo tengo que determinar en el sistema qué necesito, cuáles son los requerimientos del sistema para cumplir con ese requerimiento del usuario. Si me hago ahora entender la relación entre los dos, ¿sí o no? Para todos, ¿está claro? Entonces, si yo tengo 10 requerimientos del usuario, recuerden que para cada uno de los 10 requerimientos habrán varios requerimientos del sistema. Pongamos como una media que sean unos 5 requerimientos de sistema para cada uno de los requerimientos del usuario. Vamos a contar con 50 requerimientos del sistema para cumplir con los 10 requerimientos del usuario. Poniendo como promedio que son 3 requerimientos por cada uno, pero no existe ninguna metodología, no existe ningún autor que recomiende una cantidad exacta. Esto varía de cómo nosotros vamos a resolver.
Así que aquí yo ya tengo una idea de lo que ustedes van a hacer. Con la especificación de los requerimientos, tanto del sistema como del usuario, ustedes me dejan bastante claro lo que yo voy a hacer. Si ven que vamos acomodando la información que antes ustedes tenían, miren, aquí tenemos el ejemplo ya hecho, y bueno, y les va a servir de ayuda, de apoyo también para que puedan hacer el trabajo de ustedes o para que le enfoquen de este modo. Miren la cantidad de requerimientos del usuario. Y luego, vamos nosotros a hacer la especificación de requerimientos. Más bien vimos nosotros en el segundo trimestre de manera teórica cómo se hacía la especificación de requerimientos. Y la especificación nos decía que es un detalle bastante específico de los requerimientos. Siempre lo hicimos en lenguaje natural y vamos a seguirlo haciendo en lenguaje natural. La especificación de requerimientos a veces también se hace a partir de otros lenguajes que son propios de la arquitectura, pero nosotros vamos a utilizar una técnica un tanto más sencilla que usando el lenguaje natural, que era otra manera de especificar requerimientos. Cuando vimos las primeras diapositivas nos daban otra opción. Entonces el siguiente punto, en nuestro caso sería el punto 5. Aquí vamos a tener la especificación de requerimientos. Para la especificación de requerimientos, lo que nosotros necesitamos es hacer un cuadrito en donde nosotros para cada requerimiento coloquemos requerimiento número 1. Función, identificar a los usuarios. Descripción, el sistema identificará sobre registros de usuarios, alumnos, coordinadores académicos, personal administrativo y solamente a ellos se les permitirá el acceso y uso de los servicios. ¿Cuáles son las entradas? Miren, la información de entrada, tanto el login como el password. Las salidas, ¿cuál es? Acceso al sistema o mensaje de error. Siguiente, el requerimiento es de que el usuario esté registrado en el sistema. ¿Cuáles son las precondiciones? Es decir, ¿qué va a existir antes de que se dé el acceso? Que existan registros de alumnos, coordinadores y personal administrativo en las bases de datos. Caso contrario, si no hay un registro de mí, ¿a qué categoría pertenezco? Al momento que yo pongo un login y un password, va a verificar en dónde estoy yo. Si a lo mejor mi login no está asociado a ninguna de las categorías, ¿cómo me puede dar acceso al sistema? ¿Cómo me puede dar permiso si no sabe qué tipo de usuario soy? No sabe a qué parte del sistema debo accederlo. Entonces, esas serían las precondiciones. Antes de que yo lleve a cabo esa función como tal, se necesita cumplir con eso. Y las postcondiciones es que uso de los servicios del sistema disponibles para el tipo de usuario. Significa que el momento que yo ya ingreso mis datos y he cumplido con esa precondición, yo estoy listo para usar el sistema solamente en las secciones que a mí me corresponden. Esas son las postcondiciones. Y luego tenemos efectos colaterales. Ninguno. ¿Qué tipo de efectos colaterales pueden ustedes imaginar cuando estamos haciendo una especificación de los requerimientos? No solo en este caso, en cualquier otro caso. ¿Qué tipos de efectos colaterales pueden imaginar? Allá van los efectos colaterales, aquellos que no podemos controlar, porque todo lo demás pudiese ser aquí manejado. Por ejemplo, ¿qué tipos de efectos no pudiesen ustedes manejar en los mismos sistemas? Digamos, contraseñas entre todos. Ya, bueno, lo que sería contraseñas pudiese ser a partir de aplicación de políticas de generación de contraseñas. Por ejemplo, la política es de que debe tener mínimo 8 caracteres. Que entre ellos mínimo debe haber una letra mayúscula, mínimo un carácter especial y a lo mejor se me ocurre un signo de puntuación. Entonces, el momento que eso ya se establece como políticas, ¿qué es lo que pasa en las contraseñas?
ustedes no dejarán crear una contraseña si no cumple con las condiciones y ya pueden ustedes controlar. Lo que yo decía es que, por ejemplo, compañero le diga a otro compañero que usuario de contraseña. Ah, correcto, exacto. En este caso, un efecto colateral, pero no sería con este proceso como tal, sino, por ejemplo, sería a lo mejor en la protección de contraseñas si pudiese ser eso. Cuando se hace un análisis de todos los riesgos que se tiene al interior de una institución, el 50% de los riesgos están relacionados con lo que es el uso de la tecnología como tal, y el 50% de los riesgos que tenemos nosotros de sufrir muchos problemas dentro de una empresa está asociado con las personas. Así que el 50% de los problemas son las personas como tal. Lo que decía el compañero, ¿qué es lo que sucede? Para no olvidarme la contraseña, yo dejo pegando debajo del teclado un papelito. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Vengo debajo del teclado. Si alguien vio alguna vez eso, ¿en dónde está la seguridad? Y quién sabe si el acceso que tiene esa persona a una parte del sistema es fundamental. Tanto le causa daño a la persona como a la empresa. Entonces, nosotros podríamos tener eso. Otro tipo de efecto colateral que pudiésemos tener. Aquí en este caso le ponen como que no existe ninguno. Vamos a revisar este de acá para que tengan una idea más clara. Aquí hay un requerimiento número 2, uso de servicios. Ese es el segundo. Descripción. El sistema permitirá el uso de los diferentes servicios que el sistema cuenta, distinguiendo al tipo de usuario. Le mostrará un menú con los servicios que el usuario está autorizado a usar. Entradas, el tipo de usuario. Salidas, listado de servicios disponibles para el usuario. Requerimientos, que el usuario esté registrado en el sistema. Precondiciones, que el usuario esté identificado en el sistema. Postcondiciones, listado y uso de los servicios del sistema. Efectos colaterales, restringir el uso de los servicios a usuarios no autorizados. ¿Sí? Entonces, a lo mejor al momento de hacer la restricción, pueden haber efectos colaterales. Efectos colaterales no siempre están relacionados con el mal funcionamiento del sistema, sino muchas veces asignaciones erróneas. Eso puede ser un efecto colateral. ¿Sí? A lo mejor se tiene para tales tipos de usuarios, pero por ejemplo puede ser que no está bien definido y se provoque un efecto no deseado. Miren, aquí hay un efecto colateral y veamos de cómo lo enfoca. Aquí tenemos los requerimientos 3, la función es alta, baja y modificación de cursos. Cuando nosotros damos de alta un curso, cuando damos de baja un curso y cuando modificamos un curso. La descripción es que la función permite agregar, eliminar y modificar la información de cada uno de los cursos. En la base de datos del sistema, además de verificar que la información proporcionada sea la correcta, las entradas son el código del curso, las salidas alta, baja o modificación de la información de los cursos, requerimientos que el usuario esté registrado en el sistema, precondiciones en caso de alta de que se introduzcan los datos necesarios para el alta del curso. Recuerden que el alta es cuando ustedes van a crear un nuevo curso. Si no tienen datos, no van a poderlo crear. Pero en el caso de baja modificación, el curso existe. Lo mismo, si quiero eliminar o quiero modificar, el único requerimiento es de que existe. Y postcondiciones, en el caso de alta, el curso deberá ser dado de alta, en el caso de baja, ser eliminado y en el caso de modificación, actualizará la información. Efectos colaterales. Miren, este es un caso de efectos colaterales. Si no se cumple con los requisitos para la eliminación, se producirá un error en el sistema. Ese es el efecto que va a pasar. ¿Sí? Pero miren, no siempre es mal funcionamiento del sistema. Va a dar error, sí, pero porque a lo mejor yo mismo le pongo, en el momento que yo quiero dar de alta un curso, yo no coloqué toda la información, puse el nombre del curso, puse la descripción y a lo mejor no puse algún dato importante que sería a lo mejor asignación o paralelo. Por ejemplo, no puse el paralelo, solo el nombre del curso. En el momento que yo pongo aceptar, pongo grabar, pongo crear, ¿qué es lo que sucede? Como está incompleto, me sale un mensaje que dice ingrese el paralelo del curso. Ese sería el efecto colateral, es decir, algo que puede salir dentro de lo que no estaba previsto para mí, ¿sí? Como usuario, pero sabíamos que el sistema no maneja. Por ejemplo, como usuario, cuando yo pido hacer algo,
Yo lo que estoy es más bien con la idea de que todo funcione bien, pero si me da un error, entonces es un efecto colateral. En este caso, si debo entender que existen diferentes tipos de efectos colaterales, algo que sucede en el sistema, pero que yo como usuario no me esperaba. Sí, es algo que no normalmente sucede, pero bajo ciertas condiciones sí va a suceder. Por ejemplo, cuando ustedes quieren ingresar al sistema, todos ustedes conocen su nombre de usuario y conocen también su password. Lo conocen muy bien. Quieren ingresar y digitan. Si ustedes, por ejemplo, digitan mal, ¿qué es lo que va a salir? Asimismo, un mensaje de error en el que le dice código o nombre de usuario incorrecto. Y está hablando de eso de ahí. Es un efecto colateral, es algo que usted no se esperaba. Si sabe usted que está mal, usted no digita mal, ¿qué hace? Borra y lo coloca correctamente y pone interesante. Entonces es algo que yo no me esperaba y sin embargo puede suceder cuando las condiciones no son propicias. ¿Para qué? Para que me dé la salida. ¿Sí? La salida en el caso de que yo ingreso los datos al sistema, ¿cuál es? Que ella me permita tener acceso al sistema, la parte que a mí me corresponde. Eso es lo que yo busco. Pero puede ser a lo mejor que este sea un efecto colateral por un error mío que puede ser involuntario. Vamos, por ejemplo, el compañero hablaba de un efecto colateral, pero no sería para este caso de ingreso al sistema, sino pudiese ser, por ejemplo, en el caso de que nosotros habláramos de la seguridad. Por ejemplo, si no se consideran las políticas de seguridad y a lo mejor se tiene acceso al sistema de manera insegura, puede ser un efecto colateral, pero eso pudiese ser en un requerimiento en este, ¿sí? Cuando yo quiero ingresar al sistema. Ahora, ¿de dónde se van estos requerimientos de cambio? Miren, alta, baja y modificación de usuarios, consulta de catálogos de cursos. ¿De dónde salen? Todo esto de requerimientos del usuario o requerimientos del sistema salen de ambos. Quiero que primero ustedes analicen. Miren, los requerimientos de usuario era la autenticación de cada usuario mediante el login y password, luego el acceso a los servicios, permite alta, baja y modificación de cursos, permite la alta, baja y modificación de usuario. Que son entonces todos los que nosotros estamos documentando acá, ya haciendo la especificación, son requerimientos de usuario. No vamos a colocar en el sistema. Recuerden que los del sistema son como decir los pasos que nosotros seguimos para qué, para llevar a cabo o cumplir con un requerimiento de usuario. Si me hago entender hasta aquí la especificación del requerimiento, hasta ahí era el tema. ¿Sí? Hasta ahí les había perdido. En realidad es bastante extenso. Yo no voy a revisar en este momento que esté terminado, pero sí que hayan cumplido con lo que se les pidió. Por lo menos tenemos un porcentaje que sería de la mitad de todo el sistema, porque es largo, largo. El trabajo es bien largo. Cambiar de acá para hacer la arquitectura es un documento básico. Este documento puede ya dividirse en grupos, puede en esta tablita. Una cosa, para que no sea tan extensos los documentos con los que estamos trabajando, pudiesen ustedes bajarle un poquito lo que es el alcance del sistema como tal, pudiesen hacerlo un poco más específico. Porque en realidad, hacer todos los requerimientos nos va a tomar una cantidad que el sistema debe hacer para cumplir con ese requerimiento del usuario. Entonces, debemos de modo general, indicando entonces la función, descripción, entradas, salidas, requerimientos, precondiciones, postcondiciones y efectos colaterales. Una vez que tenemos esto, también tenemos que colocar los requerimientos funcionales. Requerimientos funcionales habíamos visto y ustedes ya tienen hecho en su deber, solamente los van a ordenar. Son aquellos que no tienen que ver con el funcionamiento del sistema como tal. El hecho de que a lo mejor no se cumpla con ese requerimiento no quiere decir que el sistema deja de funcionar o que funciona mal, sino que simplemente es una necesidad propia del sistema para cumplir, por ejemplo, puede ser con sus políticas. Veamos un ejemplo de requerimiento no funcional. El tiempo de respuesta del sistema a cualquier transacción no debe sobrepasar los 15 segundos. ¿Qué pasa si el sistema responde en 20 o en 30 segundos?
con respecto a lo que es el sistema como tal, a los resultados que me den no van a ser erróneos, no va a pasar absolutamente nada negativo si el tiempo sobrepasa. Pero para la empresa, eso es necesario, esto es un requerimiento no funcional, pero lo quieren así. Quieren que no demore más de 15 segundos, para ellos puede ser fundamental. Por ejemplo, debe contarse con un dispositivo de almacenamiento de por lo menos 50 gigas reservados específicamente para el sistema. Esto, por ejemplo, lo proponen ustedes. Necesitan ese espacio mínimo para el sistema. Para garantizar el funcionamiento del sistema se debe contar con conexión de banda ancha hacia Internet. Se necesita porque estamos hablando de una aplicación web. Recuerden que si el planteamiento que ustedes hicieron en el primer trimestre no era para una aplicación web, pues lo tenemos que cambiar hacia ese enfoque. Ahora, recuerden que había un grupo que ellos ya se enfocaron hacia aplicaciones web y les decía a ustedes simplemente se adelantaron. Lo que hacen es simplemente transponer todo lo que tenían en su documento aparte. Ustedes ya tienen hecho esa primera parte. Entonces, vamos a organizarnos de cómo vamos a hacer esto. Después de colocar los requerimientos no funcionales, vamos a hablar de lo que son los escenarios como tal. Eso de los escenarios vimos con ustedes y lo hicimos de una manera muy general en el primer trimestre. Más vimos lo que son diagramas de casos de uso y vimos diagramas de secuencia. Vimos nosotros ya la traducción de estos requerimientos ya en UML, sí, lenguaje modelado unificado. Pero lo que nosotros vamos a hacer ahora, vamos a hacer ya dentro de lo que son los escenarios, diagramas de casos de uso del administrador, diagramas de secuencia, pero lo que nosotros vamos a verlo es en diferentes escenarios que nosotros vayamos colocando. Es para ello que nosotros vamos a hacer aquí el modelado, pero ya utilizando algunas herramientas. Es por eso que ahora vamos a trabajar solamente aquí en el laboratorio. Lo que vamos a hacer es el modelado utilizando ya las herramientas. Les decía que tengo ya descargado un modelo, una versión actual en la que vamos a poder trabajar. Les descargué también un manual para que ustedes puedan revisar en la casa y puedan revisar de cómo funciona la herramienta, de modo que aquí en clase yo no les voy a enseñar cómo funciona la herramienta para que se hace, sino ya vamos a ir haciendo los ejercicios. Esto es parte de la investigación de ustedes, leer ese manual y verificar todo eso. Yo simplemente voy haciendo. Si hay algo obviamente que les puedo ir indicando, lo vamos haciendo. Pero dedicarme a detalle, esta herramienta sirve para esto y veamos cómo se hace, ya no. Más yo me enfoco en ir haciendo los ejercicios. Por eso es que yo ya les voy a entregar otra vez ya lo que es el instalador y les voy a entregar también el manual para que empecemos a leer. Mientras tanto, hasta la próxima semana que tenemos de entrar al modelado, ya nosotros tendríamos la parte de acá. Esto sí necesito que ustedes empiecen a verificar los modelados que tenían ustedes hechos en papel, porque ahora ustedes ya van a ir haciendo en una aplicación. Reviso entonces el deber hasta donde estamos viendo por grupos en donde estamos.